oportunidad se va a realizar el diseño completo de una zapata aislada. Es el tipo de zapata de cimentación superficial más común que se emplea cuando el terreno alcanza cotas pocas profundas y la resistencia adecuada en la relación a las cargas a transmitir. Y además es suficientemente homogénea como para que no se presente asentamientos. La presión del suelo va a reaccionar de acuerdo a la calidad del suelo ante la presencia de solo cargas axiales concéntricas. Como podemos observar en la imagen, las presiones por debajo de la cimentación va a depender de la rigidez de la cimentación, del tipo de suelo y de sus condiciones. Para este análisis consideraremos para el diseño de zapatas en general para suelos granulares. Si la zapata es rígida, se va a presentar poca deformación teóricamente. La presión debería ser constante, sin embargo algunos suelos reaccionan con presiones variables, algunos tipo cóncava y otro tipo convexa. Pasaremos a realizar el diseño correspondiente, lo cual la zapata está sometido a cargas reales, como cargas axiales concéntricas con momentos flectores en las dos direcciones. Tenemos el caso de carga aplicada con momentos en las dos direcciones. Si la carga aplicada viene acompañada con momentos simultáneamente actúan en las dos direcciones. Asumiendo que la zapata es rígida, que la distribución de presiones sigue siendo lineal. En este caso tenemos una columna con dimensiones de 50 por 60, lo cual tenemos también la carga de servicio, el peso muerto y el peso vivo, y los momentos flectores generados por la carga muerta y la carga viva para las dos direcciones. Y también tenemos los momentos por sismos en cada dirección en X y el peso por sismo en Y. Por dato tenemos la capacidad admisible de 3.5 kilogramos por centímetros cuadrados y también tenemos una resistencia de concreto de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Finalmente se está considerando el diámetro vertical de refuerzo de 3/4 para la columna. Para el dimensionamiento del área de contacto se va a calcular con las cargas reales en servicio. Asimismo se va a multiplicar por un factor de suelo, donde mayormente para zapatas superficiales, dado a poca altura de desplante, el peso de relleno generalmente se desprecia y solo toma el peso de concreto de la cimentación. Según el autor, el ingeniero Antonio Blanco Blasco, en su libro de diseño y construcciones de cimentaciones del Colegio de Ingenieros, recomienda considerar un incremento de carga para tomar en cuenta el peso propio de la zapata de 5 a 10% dependiendo de la capacidad portante del suelo. Si el suelo es de buena capacidad portante, se va a considerar de 1.05. Si son suelos intermedios, se va a considerar de 1.07. Si la capacidad portante es baja, se va a considerar de 1.10. Asimismo, se debe considerar una presión reducida con fin de dar holgura para momentos por sismo. Para hallar las dimensiones en la dirección longitudinal y en la dirección transversal, se va a usar la siguiente fórmula. Para la dirección más larga se va a sumar y para la dirección corta se va a restar. En este caso reemplazamos donde la longitud va a ser igual a la raíz del área tentativa más la longitud más larga de la columna menos la longitud corta de la columna. Se debe buscar las dimensiones de tal manera que la presión transmitida sea menor a la que el suelo puede resistir. Asimismo, debe cumplir que la resta de la dimensión de la zapata tiene que ser igual a la resta de las dimensiones de la columna. Esto con fin de realizar el diseño para una sola dirección, ya que los volados son iguales. También se puede realizar la verificación del factor de suelo utilizado. En este caso solo he utilizado el peso de concreto de cimentación, dando un factor de suelo de 0.05. La zapata está sometida a cargas axiales concéntricas y momentos en las dos direcciones. Se puede obtener las presiones en las cuatro esquinas de una zapata rectangular con la siguiente expresión, donde el esfuerzo actuante va a ser igual al peso entre el área más el momento en X por el centroide en la dirección longitudinal sobre la inercia en Y. Asimismo también se puede hallar el esfuerzo actuante en la otra dirección
donde va a ser igual al peso entre el área más el momento en la dirección Y por el centroide en la dirección transversal sobre la inercia. Para la verificación de esfuerzos actuantes de cargas en la dirección longitudinal se puede descomponer la siguiente expresión, donde el esfuerzo actuante va a ser igual al peso entre el área de la zapata más el momento producido en la dirección longitudinal por el centroide L entre 2 sobre la inercia en Y, lo cual sería 1 entre 12 por la base por longitud al cubo. Quedaría la siguiente expresión. Asimismo, también se va a realizar la verificación de esfuerzos actuantes de cargas en la dirección transversal, donde se va a descomponer la siguiente expresión, donde el esfuerzo actuante va a ser igual al peso entre el área más el momento que va a actuar en la dirección transversal por el centroide B entre 2 sobre la inercia en X, que sería 1 sobre 12 por la base, que sería L, por la altura, que sería B al cubo, quedando la siguiente expresión. Esta expresión solo es válido para zapatas rectangulares o cuadradas. Si en caso tendríamos una zapata de esta forma, se tendría que hallar el centroide y asimismo también la inercia para cada dirección. Pasaremos a realizar las verificaciones de asentamientos, donde en la primera verificación se va a hallar el esfuerzo actuante de cargas de gravedad en la dirección transversal. El esfuerzo actuante va a ser igual a las cargas de servicio por el factor de suelo entre el área de la zapata más los momentos producidos en la dirección transversal dividida entre la longitud por la base al cuadrado, siendo menor al esfuerzo admisible del suelo. Para la segunda verificación se va a hallar el esfuerzo actuante de carga de gravedad en la división longitudinal, donde el esfuerzo actuante va a ser igual a las cargas de servicio por el factor de suelo entre el área de la zapata más los momentos producidos en la dirección longitudinal sobre la base por longitud al cuadrado, siendo menor al esfuerzo admisible del suelo. Para la tercera verificación se va a calcular el esfuerzo actuante de cargas de gravedad axial que actúan simultáneamente en las dos direcciones. El esfuerzo actuante va a ser a las cargas de servicio por el factor de suelo entre el área más los momentos producidos en la dirección transversal más los momentos producidos en la dirección longitudinal, siendo menor al esfuerzo admisible del suelo. Asimismo, realizamos la verificación biaxialmente para sismo en X en sentido horario. Cuando se presenta momentos de sismo en la dirección longitudinal, va a existir por cargas de gravedad en la dirección transversal. Los momentos sísmicos no suceden simultáneamente y el esfuerzo actuante va a ser igual a la carga de servicio más la carga por sismo en la división longitudinal por el factor de suelo entre el área de la zapata más los momentos producidos en la división longitudinal. Asimismo se va a sumar también los momentos en la división longitudinal producido por sismo, dividida entre la base por la longitud al cuadrado más los momentos producidos en la división transversal, siendo menor al esfuerzo admisible del suelo. Según la norma E060, se podrá considerar un incremento de 30% el valor de la presión admisible del suelo para estados de cargas que intervengan cargas temporales tales como sismo o viento. En este caso se está multiplicando por el 30%. Pasamos a realizar las verificaciones biaxialmente para sismo. Igualmente, cuando el sismo actúa en la división transversal, se va a presentar por carga de gravedad en la dirección longitudinal y el esfuerzo actuante va a ser igual a las cargas de servicio más la carga producida por sismo en la división transversal por el factor de suelo entre el área de la zapata más los momentos producidos en la división transversal entre la longitud por
por la base al cuadrado, más los momentos producidos en la dirección longitudinal, siendo menor el esfuerzo admisible del suelo. Pasamos a la obtención del esfuerzo último. Según la norma E060, establece los requisitos generales de resistencia para la resistencia requerida para la carga muerta y la carga viva, asimismo también para considerar la carga de sismo. En el caso que el esfuerzo crítico corresponde a cargas de gravedad, se amplifica por el promedio de 1.4 y 1.7, que corresponde a carga muerta y a carga viva de 1.55. En este caso buscamos el esfuerzo máximo actuante dentro de las tres primeras verificaciones por cargas de gravedad. El esfuerzo mayor actúa por cargas de gravedad biaxial. En caso que el esfuerzo crítico corresponde a cargas de sismo, se amplifica por el valor de 1.25 y se va a buscar el esfuerzo máximo dentro de las verificaciones por sismo. En este caso actúa en la verificación biaxial por sismo en la dirección transversal. Finalmente, para pasar a realizar el diseño por corte, el diseño por punzonamiento y flexión, se va a trabajar con el esfuerzo último máximo. Para zapata rígida suponemos la distribución es constante para cargas axiales concéntricas y debe cumplirse que el volado sea menor o igual 2 veces de la altura. Para el peralte de zapata se debe tener en cuenta un adecuado anclaje para los aceros verticales en la columna. Según el autor, el ingeniero Antonio Blanco, recomienda que generalmente se debe trabajar con peralte de zapata de 60 centímetros para garantizar un adecuado anclaje de las armaduras de las columnas. Con este peralte no se tiene problemas con las longitudes de anclaje de los fierros de la columna. Tenemos de dato un diámetro vertical de refuerzo de 3/4 y su anclaje de gancho estándar para una resistencia de concreto de 210 sería 42 centímetros. Para el peralte total de la zapata va a ser igual a la longitud de desarrollo del diámetro vertical del refuerzo de 3/4 más el diámetro del acero más crítico de 1 pulgada más el recubrimiento. Para el diseño lo he considerado una altura total de la zapata de 60 centímetros y un peralte efectivo de 50 centímetros. El peralte efectivo va a estar medido del borde superior de la zapata hacia el centro de la barra longitudinal inferior. Pasamos a realizar el diseño por corte. El concreto debe ser lo suficiente capaz de absorber la fuerza cortante actuante en la zapata. Esto debe verificarse la fuerza de corte a una distancia del peralte efectivo de la cara del apoyo, calculándose en las dos direcciones en forma independiente con fin de que la cortante resistente sea mayor que la cortante actuante. En este caso tenemos los volados iguales y las distancias críticas en las dos direcciones va a ser igual y solo sería necesario analizar en una sola dirección. Se va a calcular el esfuerzo actuante en la dirección longitudinal, donde va a ser igual al esfuerzo último por la base por la dirección en X. Para este análisis está considerando un ancho unitario de 100 centímetros. También se va a calcular el esfuerzo resistente del concreto, donde va a ser igual al factor de reducción de resistencia de 0.85 por 0.53 por la raíz de la resistencia del concreto por la base por el peralte efectivo. Igualmente se está analizando para un ancho unitario de 100 centímetros. La cortante resistente del concreto tiene que ser mayor a la cortante actuante, por lo cual se está cumpliendo con un peralte efectivo de 50 centímetros. Entonces el peralte total de la zapata asumida es correcta. Pasamos a realizar el diseño por punzonamiento. Una columna apoyada de una zapata produce efecto de punzonamiento a causa de los esfuerzos cortantes que actúan en las zapatas alrededor del perímetro de la columna. En este caso se va a analizar a D medios de la cara de la columna. El esfuerzo actuante tiene que ser menor al esfuerzo resistente del concreto límite máximo. Se va a calcular el área total de la zapata y el área crítica de la sección que se localiza de medios. Asimismo el perímetro crítico y la cortante actuante va a ser igual al esfuerzo último por el área total de la zapata menos el área crítica.
Asimismo se va a calcular la cortante resistente del concreto, donde va a ser igual 0.85 por 0.53 más 1.1 dividida entre la relación de la distancia más larga de la columna sobre la distancia corta. Se va a multiplicar por la resistencia del concreto, por el perímetro crítico, por el peralte efectivo. También se va a calcular la cortante resistente límite máximo, donde va a ser igual a 1.1 por la raíz de la resistencia del concreto por el perímetro por el peralte efectivo. Como podemos observar, la cortante resistente del concreto es mayor a la cortante actuante, entonces el peralte asumido es correcto. Si es que en caso resulta que la cortante actuante es mayor que la cortante resistente del concreto, se debe incrementar el peralte. Pasamos a realizar el diseño por flexión. El momento flector máximo para el diseño se considerará en la cara de la columna y se evaluará de forma independientemente. Como tenemos volados iguales, solo será necesario analizar en una sola dirección. Para el cálculo del momento último va a ser igual al esfuerzo último por el volado al cuadrado entre 2 por la base. En este caso nosotros estamos considerando un ancho unitario de 1 metro, ya que su comportamiento es igual a una losa maciza. Para encontrar la cuantía del acero, primeramente calculamos la Q, donde va a ser igual al momento último sobre la base por el peralte efectivo al cuadrado. Aquí se muestra una tabla de las Q versus la cuantía de acero para una resistencia del concreto de 210. Se ha obtenido una cuantía de 12.46 y se ha obtenido la cuantía. Asimismo estamos considerando una cuantía mínimo de 0.0018. A continuación hallamos el acero requerido, donde va a ser igual a la cuantía por la base por el peralte efectivo, obteniéndose de 17.19 centímetros cuadrados. Pasamos allá a los espaciamientos. Como se ha usado un ancho unitario de 1 metro, entonces un espaciamiento de 100 centímetros ingresa 17.2 centímetros cuadrados. ¿Cuánto de espaciamiento se necesitará para un área de acero de 5 octavos? En este caso nos da de 11.63, entonces se va a redondear al múltiplo de 2.5 inferior. Aquí se muestran los espaciamientos para cada tipo de acero, que también se podría elegir un espaciamiento de 15 para acero de 3/4. Asimismo es recomendable que los espaciamientos sean menores de 30 centímetros y mayor de 7.5 centímetros. La otra forma para hallar el cálculo del acero requerido sería considerando el espaciamiento total de la zapata. Se obtendría el momento último, además se calcularía la Q, donde va a ser igual el momento último entre la base total por el peralte efectivo al cuadrado, y se va a obtener la cuantía igual que aquí. Y asimismo se va a obtener el acero requerido para el espaciamiento, y aquí ya no se va a analizar por 1 metro de ancho, entonces se va a analizar por la dimensión total de la zapata, y obtenemos lo mismo. Finalmente tenemos el detallado final en planta y en elevación. También se debe verificar al final la longitud de desarrollo de los aceros inferiores en la dirección longitudinal y en la dirección transversal. Como tenemos acero de 5 octavos, para una resistencia de concreto de 210 necesitamos 35 centímetros de longitud de desarrollo. En este caso la longitud de desarrollo va a ser medida de la cara de la columna hacia la derecha. Entonces, como el volado es mayor que la longitud de desarrollo, entonces no sería necesario poner la longitud de anclaje. Si es que en caso esto superaría, se pondría la longitud de anclaje. Entonces, como tenemos acero de 5 octavos, la longitud de anclaje va a ser 16 veces el diámetro del acero.